En este vídeo vamos a hablar sobre la suma y la resta egipcias. Usaremos el sistema de numeración jeroglífica para los ejemplos de las operaciones. Los egipcios usaban la aritmética para resolver problemas cotidianos. Por ejemplo, para dividir a personas en diferentes grupos o para calcular qué parte de la cosecha debían pagarle al faraón como tributo. Los papiros de Reims y de Moscú recogen problemas de este tipo. Son algunas de las pocas fuentes disponibles sobre matemáticas egipcias. La base del conocimiento matemático egipcio era la adición, porque la multiplicación y la división estaban basadas en ella. El jeroglífico que se empleaba para indicar una suma era el siguiente. Lo único que había que hacer para calcular una suma era añadir los símbolos correspondientes de cada grupo. Se sumaban las unidades, y si había 10 o más símbolos de unidad se eliminaban 10, convirtiéndolos en un símbolo de decenas. Los restantes permanecían igual. Esta misma técnica se aplicaba a las decenas, las centenas, las unidades de millar, etc. El jeroglífico que usaban los egipcios para indicar una resta era el mismo que para la suma, pero invertido. Para calcular una diferencia lo único que tenían que hacer era eliminar los números a restar. El funcionamiento era muy parecido a cómo se usa un ábaco chino. Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre cómo multiplicaban los egipcios. Usaremos los números actuales porque se tarda más con los egipcios y porque es más sencillo seguir el vídeo con el sistema decimal. Primero, hacemos una tabla de 2 columnas. Después, en la columna izquierda escribimos el factor mayor de la multiplicación y en la derecha siempre ponemos un 1. Ahora duplicamos los valores escritos. Repetimos el paso anterior hasta que en la columna derecha nos salga un número mayor que el factor menor de la multiplicación. Cuando lo encontremos, paramos de multiplicar y marcamos los números de la fila anterior porque los usaremos más adelante. Cogemos el número marcado de la derecha y lo sumamos al resto de cifras de su columna en orden inverso hasta encontrar un número menor o igual al factor menor de la multiplicación. Al encontrarlo, lo marcamos y también su correspondiente de la columna izquierda. Entonces seguimos sumando, pero utilizando el número que nos acaba de dar como resultado. Seguimos este proceso hasta llegar al número inicial de la tabla.
Cuando lleguemos arriba, sumamos todos los números marcados de la columna izquierda. Si has seguido todos los pasos y no te has liado todavía, habrás descubierto el resultado como un auténtico egipcio. Hola, en este vídeo vamos a contar cómo dividían en el Antiguo Egipto. Usaremos el sistema de numeración actual porque, como en el vídeo de la multiplicación, tardaríamos mucho en escribir los jeroglíficos. ¡Empecemos! Primero hacemos una tabla de 2 columnas. Después, en la columna izquierda escribimos un 1 y en la derecha el divisor. Ahora duplicamos los valores escritos. Repetimos este proceso hasta encontrar en la columna derecha un número mayor que el dividendo. Cuando lo encontremos, marcamos los números de la fila anterior. Cogemos el dividendo y le restamos el número marcado de la derecha. Así obtenemos un resto. Cogemos el resto y lo comparamos con los números de la columna derecha, en orden inverso, hasta que encontremos una cifra menor o igual a este. Al encontrarlo, señalamos los dos números de la fila. Calculamos la diferencia entre el resto y el número marcado de la derecha. Así conseguimos un nuevo resto. Aplicamos los pasos anteriores hasta llegar al número inicial de la tabla. Si la división es exacta, cuando lleguemos arriba el resto será igual a 0. Cuando acabemos, sumamos todos los números marcados de la columna izquierda. Con esto hemos resuelto la división. Hola, en este vídeo vamos a hablar de un misterio relacionado con Egipto que hasta hoy no ha sido resuelto. Durante años historiadores y científicos han dudado si los egipcios conocían el número pi o si por el contrario lo usaban por casualidad. La única fuente conocida del uso de este número aparece en un problema del papiro de Rhind. En este caso, no se empleó el valor real de pi, sino una aproximación muy cercana, de 3,16, que calculó el escriba Mes mediante un sistema bastante ingenioso. Primero calculó un noveno del diámetro. Después le restó el resultado al diámetro. Por último, elevó la diferencia al cuadrado. Así consiguió el área del círculo. Usando nuestros cálculos actuales, la aproximación se calcularía así.
Para empezar, multiplicado en el diámetro por 1/9. Después le restaron 1/9 al producto. Al final, elevaron el resultado y el radio al cuadrado. Todos los escribas usaban esta aproximación de pi, pero la calculaban cada vez que querían conocer el área de un círculo, en vez de utilizar este valor en todos los cálculos, lo que podría indicar que realmente no conocían el valor de pi como tal. Además, suponiendo que lo conocieran, hay que tener en cuenta que los egipcios solo empleaban fracciones unitarias, por lo que preferían utilizar el sistema de Ames, que les resultaba mucho más cómodo. Aún en la actualidad no disponemos de ninguna prueba irrefutable de que se conociera el número pi tal como lo conocemos hoy en día. Pero casualmente el número pi aparece en 6 pirámides de Egipto que conozcamos, empezando por la Gran Pirámide de Giza. Imaginemos que una pirámide está inscrita dentro de una esfera. La pirámide tiene una altura igual al radio de la esfera y el perímetro coincide con la longitud de la circunferencia c. Se conoce que el perímetro de la base de la Gran Pirámide mide 921,49 metros y que la altura mide 146,6 metros. La longitud de una circunferencia es igual a 2 por pi por radio. Por lo tanto, sabemos que la longitud de la pirámide es igual a 293,2 pi. Si dividimos 921,49 entre 293,2 nos daría un valor muy cercano a pi, 3,1428. Lo más curioso de todo es que la aproximación de pi hallada en estas pirámides era más cercana al valor real que la que se utilizaba en los cálculos matemáticos. Podemos pensar que en la construcción de las pirámides los arquitectos hicieron los cálculos como hemos explicado, pero algunos egiptólogos lo ponen en duda y creen que podrían haber utilizado un rodillo para medirlas. En distintos experimentos utilizando el supuesto rodillo, resultó que se sigue obteniendo pi. Esto se puede explicar mediante el siguiente ejemplo. Se mide un lado con el rodillo. Supongamos que el rodillo da 100 vueltas de un diámetro d. La altura debería ser 200 veces d, para que la pirámide sea simétrica. Ahora debemos aplicar el método inicial teniendo en cuenta que el perímetro dividido entre el doble de la altura es igual a pi. Como podemos observar, el resultado es igual a pi, por lo que se demostraría que es posible obtener la misma aproximación de pi midiendo las pirámides con un rodillo. Esto supone que podrían haber obtenido esa aproximación por casualidad o que por el contrario usaron un rodillo porque ya conocían esta particularidad. Este detalle se repite en 6 pirámides, como habíamos mencionado anteriormente. También se cree que la aparición de pi podría deberse a la evolución del método de construcción de las pirámides. Al principio las hacían escalonadas y más tarde se empezaron a hacer de caras lisas. Se dice que si convirtiésemos las pirámides escalonadas en pirámides lisas obtendríamos una inclinación igual a la de la Gran Pirámide, que es de 51 grados y 50 minutos, y que de esta forma obtendríamos también el número pi. Aun así, seguramente los egipcios no cambiasen las pirámides escalonadas por las de caras lisas para que apareciese el número pi en la estructura. Muy probablemente fue un hecho fortuito. En conclusión, se sabe con seguridad que no conocían pi como una constante, ya que hacían esta aproximación cada vez que calculaban el área de un círculo. En cuanto a la localización de pi en las pirámides, también se cree que fue casualidad. Podía haber influido el paso de pirámides escalonadas a las de caras lisas.